Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video de Introducción al Cálculo. Hoy vamos a trabajar con algunos conceptos fundamentales que son los conjuntos numéricos, con los que han trabajado a lo largo de toda su trayectoria escolar. Seguramente han trabajado con muchos conjuntos numéricos, hoy solo nos vamos a dedicar a repasar dos de ellos. Algunos ejemplos de conjuntos numéricos son el conjunto de los naturales y el conjunto de los enteros. A los naturales los vamos a simbolizar con la letra N mayúscula y a los enteros con una Z mayúscula. Vamos a caracterizar a cada uno de estos conjuntos. En el conjunto de los números naturales se encuentran los números 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Este es un conjunto infinito. Tiene un primer elemento, que es el número natural 1, pero no tiene último, dado que es un conjunto infinito. También podemos decir que todo número natural distinto de 1 tiene un anterior, ¿sí? El anterior del 2 es el 1, el anterior del 4 es el 3, el anterior del 25 es el 24, el anterior de un número natural cualquiera n lo vamos a simbolizar como n menos 1. Es decir, todos los números naturales tienen anterior, excepto el número 1, dado que es el primer elemento del conjunto. Y también todos los números naturales tienen un posterior, un siguiente, ¿sí? El siguiente de 1 es 2, el siguiente de 11 es 12, el siguiente de 35 es 36, el siguiente de un número natural cualquiera llamado n, lo simbolizaremos como n más 1. Y también podemos decir que el conjunto de los naturales es un conjunto discreto. ¿Qué significa esto? Significa que entre un número natural y su consecutivo, o entre dos números naturales consecutivos, no existen números naturales entre ellos. Es decir, entre el número 1 y el número 2 no existe ningún otro número natural. Entre el número 15 y el número 16 no existe ningún otro número natural. Entre dos números naturales consecutivos no hay números naturales. Y por último vamos a decir que este conjunto es un conjunto cerrado para la suma y para el producto. ¿Qué significa esto? Significa que si yo sumo dos números naturales, el resultado me tiene que dar un número natural. Y si multiplico dos números naturales, el resultado me va a dar un número natural. Decimos entonces que el conjunto es cerrado para la suma y para el producto. En el conjunto de los números enteros podemos distinguir que está formado por el conjunto de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc., por los opuestos de esos números naturales y además por el número 0. Es decir, que dentro del conjunto de los enteros se encuentran los naturales, el 0 y los opuestos de los números naturales. ¿Qué características tiene este conjunto? Bueno, este conjunto es un conjunto infinito también, ¿sí? No tiene primer elemento a diferencia del conjunto de los números naturales, y por ser un conjunto infinito tampoco tiene un último elemento. Pero sí podemos asegurar que todo número entero posee un anterior, que lo podemos simbolizar como z menos 1, siendo z un número entero cualquiera, y todo número entero tiene un posterior, o un siguiente, que lo vamos a simbolizar z más 1. Este conjunto también es discreto, esto significa que entre dos enteros consecutivos no existe ningún otro entero, y este conjunto no solo es cerrado para la suma y para el producto, sino que además es cerrado para la resta. ¿Qué significa esto? Que si yo resto dos números enteros, el resultado me va a dar un número entero, cosa que en naturales no sucede. Imagínense que si yo tomo el número natural 2 y el número natural 5, al restar 2 menos 5, el resultado es menos 3, que no es un número natural. Por lo tanto, en n la resta no es cerrada, pero en z sí. Bien, gracias a estos dos conjuntos, o en estos dos conjuntos, podemos definir los múltiplos y los divisores, ¿sí? Solo tienen sentido los conceptos de múltiplos y divisores en el conjunto de los naturales y de los enteros. Podemos generalizar y hablar directamente de los enteros, dado que dentro del conjunto de los enteros se encuentran los naturales. Bien, vamos a dar una definición. Vamos a decir que un número natural o un número entero es múltiplo de otro, es decir, un número natural A es un múltiplo de otro número natural B,
si es posible encontrar otro número natural, K, tal que se cumpla que el número A es K por el número B. Esto significa que la división entre A y B tiene resto cero, ¿sí? Por lo tanto, las siguientes expresiones van a ser todas equivalentes. Podemos decir que A es múltiplo de B, que va a ser lo mismo que decir que B divide A. Cuando decimos B divide A, pensamos en una división con resto cero, ¿sí? También podemos decir que B es un factor de A, o lo que es equivalente, A es divisible por B. Nuevamente, el concepto de divisibilidad se refiere a una división con resto cero. O B es divisor de A, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo un número natural A lo divido por un número natural B, voy a obtener un cociente y el resto cero. Esto significa que la división es exacta, ¿sí? Por lo tanto, A es divisible por B, o A es un múltiplo de B, o B es un divisor de A, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, 42 y 7, 42 dividido 7 me da 6, el resto es 0, la división es exacta, entonces podemos decir que 42 es divisible por 7, o 42 es múltiplo de 7, o 7 es divisor de 42. Fíjense en este ejemplo que 42 es el número 6 por 7, por lo tanto encontré un número natural tal que multiplicado por 6 me dio 42. Bien, esta misma definición que acabamos de dar para el conjunto de los números naturales se puede extender perfectamente para el conjunto de los números enteros. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, si los enteros son positivos, estamos hablando exactamente de lo mismo, y si los enteros son negativos, bastará cambiar a B y a K por un número negativo, pero sigue valiendo la misma definición. Bien, ¿para qué definimos múltiplos y divisores? Porque vamos a aprender o a recordar cómo calcular el máximo común divisor entre varios números y el mínimo común múltiplo entre varios números. Acá está la definición dada para los números naturales, pero insisto que podemos extenderla para el conjunto de los números enteros. El máximo común divisor entre varios números es el número natural más grande que divide a todos ellos, ¿sí? Significa que de todos los divisores comunes que hay entre esos números, el más grande de todos es el máximo común divisor. ¿Cómo vamos a hacer para obtener ese máximo común divisor? Vamos a descomponer a los números en factores primos, vamos a calcular el producto de los factores primos comunes tomando siempre los de menor exponente. Es decir, voy a descomponer en factores primos todos los números que me dieron, y de todos los factores primos comunes me voy a quedar solo con los de menor exponente. El producto de todos esos factores me va a devolver el máximo común divisor. Y el mínimo común múltiplo entre varios números es el menor número natural que es múltiplo de todos ellos, natural o entero, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de todos los múltiplos comunes que hay entre los números, el mínimo común múltiplo es el más chico. ¿Cómo vamos a hacer para obtener el mínimo común múltiplo? Vamos a descomponer a los números en factores primos y vamos a calcular el producto de los factores primos comunes y no comunes, ¿sí? De los factores primos comunes voy a tomar los de mayor exponente. Y el producto de esos factores primos comunes y no comunes me va a devolver el mínimo común múltiplo. Vamos a resolver algunos ejemplos como para terminar de clarificar esta situación. Supongamos que Roberto quiere cortar 2 listones de madera en partes iguales para enrollarlos en plástico y guardarlos, pero quiere cortarlos lo más largo posible para no desaprovecharlos. Si los listones miden 246 centímetros y 328 centímetros, ¿cuánto deben medir esos listones o esos trozos en los que los quiere cortar? Bueno, en este caso, fíjense que tenemos 2 listones de madera de 246 centímetros y 328 centímetros. Y yo quiero cortarlos del mayor largo posible, pero que me queden todos iguales, ¿sí? Entonces, como yo quiero dividir a los trozos con la mayor longitud posible, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar el máximo común divisor entre 246 y 328. ¿Cómo dijimos que hacemos esto? En primer lugar, vamos a descomponer
en factores primos a 246 y a 328. Tenemos que reconocer los números primos, ¿sí? Si a 246 lo divido por 2, me da 123, ya no lo puedo dividir por 2, paso al próximo primo que es 3, me da 41, 41 es un número primo, así que solo lo puedo dividir por 41 y termina la descomposición. Es decir, que 246 es 2 por 3 por 41. Esta es la descomposición en factores primos del número 246. Lo mismo hacemos con el número 328. Lo divido por 2, me da 164, lo divido por 2, me da 82, lo divido por 2, me da 41, 41 es primo, no lo puedo dividir por nadie más que por 41. Por lo tanto, 328 es 2 al cubo por 41, ¿sí? 246 es 2 por 3 por 41 y 328 es 2 al cubo por 41. Dijimos que el máximo común divisor entre varios números es el producto de los factores primos comunes de menor exponente. Fíjense que los comunes son el 2 y el 41. El 2 está una sola vez en 246 y 3 veces en 328. Voy a tomar el menor de ellos, que sería el 2. Y el 41 está una vez en cada uno, así que voy a tomar solo el 41. De los comunes me quedo con los menores. Y el producto de esos factores comunes de menor exponente me da el máximo común divisor, que en este caso es 82. Por lo tanto, Roberto va a tener que dividir a los listones en 82 centímetros cada uno, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Jaime está practicando el béisbol con 2 lanzadoras de bolas y su hermana está anotando los resultados. Como de momento Jaime no ha fallado ningún tiro, Laura programa las lanzadoras para que dispare cada 12 segundos una y la otra cada 16 segundos. ¿Cuánto tiempo tardarán las máquinas en lanzar una bola al mismo tiempo por primera vez? ¿Sí? Es decir, Jaime está intentando pegarle a las bolas que lanza la máquina, que una dispara cada 12 y la otra cada 16, y quiero saber cuándo van a disparar las dos juntas, ¿sí? Es decir, la primera máquina disparará a los 12, a los 24, a los 36 y así sucesivamente, y la segunda máquina a los 16, a los 32 y así sucesivamente. Parece que queremos encontrar un múltiplo común entre 12 y 16, pero el más chico de todos, porque queremos saber cuándo va a ser la próxima vez que van a disparar. Por lo tanto, vamos a encontrar el mínimo común múltiplo entre 12 y 16. Vamos a descomponer en factores primos al 12. 12 descompuesto en factores primos es 2 al cuadrado por 3. Y vamos a descomponer en factores primos al 16, que es 2 a la cuarta, ¿sí? 12 es 2 al cuadrado por 3 y 16 es 2 a la cuarta. El mínimo común múltiplo entre 2 y 16 es el producto de los factores comunes y no comunes de mayor exponente. Fíjense que el 2 es un factor común. Uno está a la 2 y el otro está a la 4, así que tomo el de mayor exponente. Y el 3 es un factor, pero no es común, pero también lo debemos considerar. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 2 y 16 es 2 a la cuarta por 3, 48. Como el mínimo común múltiplo entre 12 y 16 es 48, las máquinas lanzarán una bola al mismo tiempo a los 48 segundos desde su programación. Otra estrategia para resolver este problema sería ir anotando los múltiplos de 12 uno por uno en una lista y los de 16 uno por uno en una lista y ver cuándo coinciden los primeros múltiplos. Esto es una tarea sencilla cuando los números coinciden inmediatamente, pero es una tarea engorrosa cuando el mínimo común múltiplo es un número un poco grande, ¿sí? Bien, espero que con este pequeño recorrido ya puedan encarar la primera parte de las actividades pensadas para esta primera semana. Van a tomar el material obligatorio, el capítulo 1 de números y operaciones, y van a resolver los ejercicios, van a leer solo la parte de numeración de naturales y enteros, ¿sí? Que están en las páginas 2, de la 1 a la 4. Y van a resolver los ejercicios que están en la página 2, 3 y 4, y los ejercicios de la página 24 del 1 al 10, que tienen que ver con estos temas, ¿sí?
Nos volveremos a encontrar en el foro, en una clase sincrónica, o por alguna otra vía de comunicación para ir aclarando las dudas que puedan surgir de esta tarea. Bueno, espero que los haya podido acompañar brevemente en este recorrido, primer recorrido juntos que hacemos de esta materia, y nos estamos viendo en un próximo video.